Apenas ha pasado la Navidad, pero el espíritu navideño sigue obviamente entre nosotros y además la tradición dice que la Navidad se celebra mucho más allá del 24 o 25 de diciembre, ¿no? Que lo celebramos hasta el Día de los Reyes Magos incluso, hasta el 6 de enero, hasta el día del bautismo de Jesús, que es un poquitito más allá todavía. Así que queremos seguir maravillándonos y compartiendo, como decía el Papa Francisco y lo comentábamos la semana pasada, compartiendo esta invitación a multiplicar los pesebres en todas las casas y a crear esa costumbre, ¿no? De tenerlo, de armarlo en familia, de ir agregándoles las figuras a medida que va pasando el tiempo y de abrir nuestra casa, nuestra familia, nuestro corazón al nacimiento. Es un gran acontecimiento. Para seguir hablando del tema, hemos invitado a Gilberto Ferreira Benítez, le vamos a decir Beto. Él es el presidente de la Hermandad del Santo Pesebre, así que tiene mucho que ver con este tema. Bienvenido, Beto, gracias por acá, gracias por por la estar invitación. acá. No, gracias a vos por venir y lo primero que se nos ocurría con el padre Jorge cuando supimos que ibas a venir era cómo llegó el pesebre a tu vida y esta pasión por dedicarte a los pesebres. Bueno, yo soy de Asunción, hace 40 años que vivo acá en Buenos Aires y es una tradición, sobre todo en Paraguay y en mi familia, de poner el pesebre. Y a mí llegó porque el niño que era de mi abuela le quedó a mi madre y después mi madre me lo entregó a mí cuando falleció. Entonces siguió la tradición. Claro. Y estando aquí en contacto con la gente del colegio, de las escuelas, ingresé a la hermandad hace bastante tiempo y bueno, desde ahí en más tengo una colección inclusive de pesebres, recorrí por el mundo y además participamos como comisión y personalmente en varias jornadas y congresos que se hacen internacionalmente. ¿Vos sos artista y te dedicas a Sí, hacer esto o otras cosas también? Yo trabajo en restauración y me dedico exclusivamente a las imágenes. Claro. Y entonces, justamente llegando a estas fechas me traen muchas imágenes de pesebres, algunas históricas, artísticas, de todo tipo, y entonces me dedico a eso casi todo el año prácticamente. Y doy clases, tenemos un taller como hermandad en el Colegio Madre Admirable y todo el año damos clases de pesebrismo. Claro, porque sí, es verdad, muchos pesebres como tu caso del Niño Dios, que es un niño que viene en herencia de madres, de padres a hijos, suelen lastimarse, romperse los deditos, ¿no? Esas son las partes más dramáticas. Y claro, son piezas muy valiosas, ¿no? Sí. Muchas veces que traídas de otros lados, valiosas también en el sentido espiritual. Sí, totalmente, porque generalmente son imágenes bendecidas, claro. Entonces un tratamiento especial, digamos. Claro, ¿y qué es lo más difícil de restaurar en una imagen? La pátina, la policromía, porque generalmente si son imágenes del siglo XVIII, por ejemplo, hay que respetar la restauración, lo que era claro. y la policromía, claro. para no repintar o hacer una cosa grotesca. Claro, que quede feo, claro. Conceptualmente, sí. ¿Cómo definirías el pesebre, ¿no? Si tuviéramos que... Bueno, el Papa Francisco hace poquito escribió una carta sobre el pesebre y lo definió bastante bien, obviamente, lo definió con todo lo que él lo siente, ¿no? Como con todo su sentir. Vos, como un especialista y también como una persona que dedicó su vida a esto, ¿cómo lo definirías conceptualmente? Nosotros nos dedicamos a la difusión del pesebre, en los dos aspectos, lo que respecta a la piedad y a lo artístico, claro. Porque es una de las pocas representaciones del Evangelio que se hace en las casas. Una tradición que lastimosamente se está perdiendo. Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a la difusión y al rearmado de nuevo del pesebre familiar. Y defino como que es una parte muy importante para la Navidad, porque generalmente se ponen otros valores, regalos, adornos. En cambio, la esencia de la Navidad es el pesebre, el nacimiento, aunque sea.
Claro. Y entonces, bueno, para nosotros es muy importante eso, o sea, y más ahora que el Papa hizo este hincapié, estamos, por suerte, Claro. difundimos el pesebre, o sea, la difusión es importante para nosotros, poner donde nos llaman, reciclar, restaurar, enseñar. Muy importante porque si se pierde, o en la medida que se pierda una cosa así, se pierde algo muy esencial y muy central de la fe cristiana, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando se reemplaza eso por otro tipo de tradiciones que no tienen ninguna raíz en nuestra cultura y que no tienen ninguna raíz religiosa, es una pérdida enorme, ¿no? Sí, totalmente. Justamente lo que decía, en el norte, acá en Argentina, donde también vamos generalmente a hacer jornadas, es muy tradicional en las familias todavía. Claro. Pero nos damos cuenta que sobre todo acá en Buenos Aires se perdió mucho. Avanzó mucho el Papá Noel o cualquier otro adorno. Y entonces, claro que sí, es muy importante para nosotros, claro. Y creo que para la esencia de la Navidad es el nacimiento, ¿no? Sí, en la semana pasada la semana pasada mostramos un pesebre muy grande que está acá en la calle Brasil, de las dos hermanas de Teresita y Susana, que de paso les mandamos otro besito, y nos abrieron su casa para mostrarnos el pesebre, y ellas nos decían que lamentaban mucho esto, ¿no? De la presencia del Papá Noel o de otras figuras en detrimento del armado del Exactamente, pesebre. Es así, nosotros estamos en contacto con ellas, ponemos los pesebres donde nos llaman, cada vez nos llaman menos porque llegamos a poner en algunas comisarías, en colegios, en la mayoría de las parroquias. Después tiene mucho que ver también el hecho de que no ponen en parroquias por el hurto de las piezas, algunas piezas de valor obviamente. Claro. Pero sí, y buscamos familias o casas que ponen como para ir a alentarlos y seguir adelante. Y una de ellas es este pesebre que está en la calle Brasil, que es tradicional y todos los años las hermanas ponen. ¿Y cómo es la diferencia para vos como artista entre trabajar en otro tipo de imágenes o trabajar en un pesebre? Para mí es casi lo mismo, porque todo el año recibo mezcladas piezas de iglesias o particulares, lastimosamente también de anticuarios, y algunas piezas de pesebre de mucho valor del extranjero. Mira. Me tocó restaurar, por ejemplo, una virgen quiteña del siglo XVIII, de la escuela Capicara, que hay muy pocas. Y bueno, yo le pongo la pasión a todo, me da como para todo igual, pero especialmente en estas fechas por los niños, las imágenes del pesebre, desde la más pequeña ovejita hasta la última pieza del pesebre. Claro, hablabas hace un momento de pesebre y nacimiento, ¿no? El nacimiento es más religioso. Hay una diferencia. El nacimiento es la Sagrada Familia, prácticamente, que es lo que por lo menos pedimos que se ponga. El pesebre es más completo, tiene como mínimo 15 piezas, que incluye el ángel y la estrella, y pastores, reyes, una escenografía, la iluminación, la puesta, y algunos a veces hasta con música. Por eso que tenemos una especie de escuela, porque es una de las pocas, decía yo, del Evangelio que se representa en la casa y que tiene prácticamente todo el arte, tiene luz, escenografía, puesta y lógicamente una historia, todo eso hay que agregarle también el valor cristiano. ¿Qué te pasa cuando vas a una iglesia y ves un pesebre así tristón en un costadito, ¿no? ¿Qué se te mueve dentro? Yo personalmente siempre me ofrezco y en algunas parroquias de hecho retomé restaurando las piezas y poniendo de nuevo, pero lastimosamente en ciertas parroquias están constritos a poner el nacimiento delante del altar por custodiarlo, ¿no? Claro. Son patrimonios y también porque no quiero ofender al padre, pero algunos párrocos no le dan importancia, durante el año se van rompiendo piezas muy valiosas y tiradas en algún zaguán o en alguna sacristía, y nuestra labor todo el año es rescatar eso. ¿Y cómo es lo de la Hermandad del Pesebre? La Hermandad del Pesebre somos una comisión, tenemos un taller, nuestra sede es el Colegio Madre Admirable, y bueno, tenemos actividad todo el año, tenemos certificado, o sea, la aprobación del arzobispado, tenemos un asesor espiritual y participamos somos miembros del UNFRAPROE de Roma.
Ajá. que es donde está el centro, digamos. Claro. Y bueno, tenemos muchos contactos, y los talleres son al principio restauración, después escenografía y después la puesta del pesebre. O sea que iniciamos en marzo, abril estamos... ¿Son cursos que van dando? Sí, ¿Quién va a todos los cursos? jueves yo doy clase, hay otra profesora que también da clases, restauración, pintura, escenografía, todo completo, y después la puesta. Claro, es apasionante porque, como vos decías, tal vez un pesebre pertenezca a una determinada escuela de Sí. o estilo Sí, artístico, sí, y hay que también interesarse, no, conocer esa vertiente como para respetarla. Sí, ¿no? porque está bueno, aparte una cosa es el nacimiento, otra cosa es un pesebre completo, después están los pesebres de distintos países, que no es lo mismo un brasilero con un paraguayo rústico, uno de Polonia, o de piedra de Huamanga, o de cristal, que nos llegan a veces de Checoslovaquia, esas cosas. Tiene distintos matices. Claro. Para quedarnos más en el barrio, entre los paraguayos y los argentinos, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias. Generalmente, ahí está, hay dos corrientes, porque también hacemos una jornada para concientizar y hablar sobre esto. Está la corriente jesuítica que trajeron los europeos, lógicamente, y que se asentó mucho, digamos, acá. En cuanto al Paraguay, hubo más difusión franciscana. ¿Y cuál es la diferencia? Los franciscanos dejaron más libre a los indígenas, por lo tanto los pesebres son puestos en el pasto, en el suelo, y con muchos animales y muchos personajes, inclusive a veces familiares. Los jesuitas trajeron la tradición barroca, que es sobre la mesa, y lo esencial, lo que le llamamos nosotros el pesebre bíblico. Ajá. Que es lo esencial, el pesebre, claro. Los pastores, los reyes, algún par de ovejitas y nada. Y ya está. En cambio, en Paraguay o en el litoral incluyen las frutas, plantas, pájaros, claro. Y así sucesivamente cada país así. Pero esa es la diferencia entre lo que sería Después, en la Argentina mismo hay otra división. El norte es distinto, la cerámica, las llamas, por ejemplo, bien al norte, el tejido, los collas musicantes y estas cosas. O sea que hay todo un mundo detrás de todo esto, ¿no? Sí. Hay muchos libros, nosotros hicimos muchas jornadas, teníamos un cuadernito inclusive que publicábamos. Y los 50 años los celebramos en el Museo de Arte Decorativo con una exposición impresionante donde participó prácticamente toda la Argentina. Qué hermoso. Sí. De todos los pesebres que tenés, o de todos los que recordás, ¿cuál es tu favorito, tu preferido, tu joyita? Eso es lo más difícil. Yo tengo varios tengo, ¿no? Tengo una colección. Y bueno, tengo italianos de yeso, tengo jesuítico. ¿Y en tu casa cuál pones? Y justamente mañana me vienen a hacer una nota y voy a poner uno de yeso, que es español, que es muy bonito, es completo y es del siglo XIX. Y después tengo otros nacimientos. Claro. Eso lo pongo en casa, porque también por falta de espacio. Yo vivo en San Telmo, en un departamento planta baja, pero no tengo tanto espacio como para poner un pesebre, porque en realidad un pesebre completo llevaría mucho lugar, como en Europa, que esto es impresionante los tamaños. Claro. Después otro que es favorito que estoy completando es el pesebre napolitano, que cada año voy a comprar una pieza porque son muy caros y muy valiosos y yo busco los buenos. Digamos. ¿Y cómo es el pesebre napolitano? El pesebre napolitano es bien distinto a todos, creo que es único en el mundo, primero porque viene de una tradición muy antigua, los originales son del siglo XVII, XVIII, son de cerámica, con ojos de vidrio, con vestidos de tela y generalmente va una parte la escena del pueblo de Nápoles, con sus personajes, incluyen todo, el borracho, el vendedor, el carnicero, es muy amplio, muy grande. Es muy lindo. ¿Y en la Hermandad qué proyectos tienen para el próximo año? Bueno, es un trabajo constante, no solamente se circunscribe a esta época festiva, ¿no? Sí. Y como proyectos, siempre lo mismo. Nosotros pagamos una cuota al centro de Roma, participamos en las jornadas internacionales que se hacen cada 4 años y
difundimos. Por ejemplo, este año participamos, bueno, pusimos en varias parroquias, rescatamos pesebres en un hospital. Ahora el 18 se inaugura en el José Hernández, una muestra que hace el museo, pero que nos invitan. También está en el Fernández Blanco una exposición del museo que también participamos. Y el año que viene probablemente hacemos en la Manzana de las Luces, porque hicimos un concurso de pesebres de papel organizado por el SICOP, al cual también pertenecemos, porque el pesebre es también parte del patrimonio, porque es un patrimonio intangible, claro, como la comida, la música. Claro. Entonces, este año nos fue bien en el concurso, por lo tanto el año que viene probablemente lanzamos otro concurso y ponemos de nuevo el pesebre en la Manzana de las Luces. Sí, porque la verdad es que hay de esos tradicionales de yeso, de cristal, como decís, pero hay de papel, de hilos y sal, de lo que uno imagine, ¿no? Pesebre es lo más, todos los materiales que se pueda. Hay tejidos de cristal, de madera, de cerámica, de yeso, de cartón, desde los primeros, los antiguos del villiquen, los que eran para armar, claro. Y así sucesivamente. Después están inclusive las pinturas, claro, pinturas cusqueñas, pinturas coloniales, que representan el nacimiento de pronto, la huida a Egipto, que forma parte del pesebre también. ¿Cuándo se desarma el pesebre? Y por tradición el 6 de enero. O mejor dicho, el 7, se mantiene, claro, hasta el Día de Reyes, que antiguamente era feriado. Pero ahora, después cada uno lo hace cuando puede. No, pero imagínate, si armás un pesebre enorme con tanto trabajo, mucho trabajo, hay que dejarlo un tiempo por lo menos hasta el 6. Admirarlo, ¿no es cierto? Contanos un poquito para los que se quieran anotar el año que viene en los talleres, ¿cuándo empiezan las inscripciones para la restauración? Sí, nosotros hacemos una reunión el primer sábado después de Pascua. Okay. Y a partir de ahí ya está abierta la inscripción para el que quiere participar, sea de restauración, de acercarse a ver. También no lanzamos enseguida al pesebre, hacemos primero alguna charla, claro, otras pequeñas cosas para ir viendo. Después sí, ya a partir de mediados de año empezamos con los pesebres. En el Colegio Madre Admirable está prácticamente secretaría todo el año abierto. Perfecto. O el contacto ahí. Gracias, Beto, por venir y por seguir, como dice el Papa Francisco, multiplicando esta admiración hacia la escena del nacimiento, que es magnífica, la verdad. Sí. Nosotros también estamos muy contentos de esta carta que lanzó el Papa, porque repone en escena, claro, el pesebre, que tiene esas características artísticas y además es algo sacro, digamos. Claro, tal cual. Y además eso, él decía, los invito a que vayan a las comisarías, a los hospitales, a las escuelas. Sí. Siempre nos invitaron, cada vez de pronto menos, pero nosotros insistimos. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Sí. Gracias, Beto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la invito. Seguimos en nuestro semanario Orbe 21.